¿Qué tal? Buenos días. El vídeo de hoy vamos a hablar de la respuesta inmune en la sepsis, que es un tema que ya hemos tratado, pero vamos a hacer una aproximación, por decirlo así, un poco más sistemática, un poco más detallada, con la intención de que podamos ir profundizando en el conocimiento de de esta entidad que va a ser cada día más frecuente, más que nada porque básicamente los pacientes sépticos son con frecuencia añosos y cada vez vamos a ser más añosos. Básicamente, por recordar, la sepsis es algo que surge pues, de una persona que tiene una infección. Claro, esta infección, pues al final lo que ocurre para que se produzca una sepsis es que está mal regulada y esta mala regulación de la respuesta inmune como respuesta a la infección es lo que produce disfunción orgánica. Es decir, que los órganos empiezan a funcionar de manera inadecuada. Pues a lo mejor los pulmones no hacen bien su función y empiezas a tener insuficiencia respiratoria, la tensión está más baja, empiezas a estar más adormilado, no llega bien la sangre a los riñones entran como una especie de modo de hibernación y aparece entonces, disfunción renal. Y eso es lo que sería la sepsis, una especie de datos, por decirlo así, clínicos que orientan a que es una infección más grave de lo normal, con datos analíticos que sugieren un tipo de respuesta inmune y en la que empieza a aparecer pues los datos clínicos de que los órganos empiezan a funcionar de manera inadecuada. Cuando esta respuesta disregulada es muy grave o es muy intensa o no se le trata a tiempo, pues puede progresar lo que se llama como shock séptico, ¿no? Ahí ya no se habla de disfunción orgánica, de que los órganos funcionen mal pero sean rescatables, sino que se habla de fracaso multiorgánico y eso lo que quiere decir es que los órganos no es que haya que rescatarlos, sino que lo que hay que hacer es suplirlos. Entonces, la gran diferencia entre la disfunción orgánica y el fracaso multiorgánico sería que uno no necesita, digamos, por decirlo así, apenas tratamiento de rescate o necesitan menos, mientras que el fracaso multiorgánico necesitas diferentes máquinas que suplan la función, ya sean máquinas de diálisis, ya sean respiradores, ya sean fármacos a dosis muy altas. Y claro, cuando estás con tanta afectación orgánica, pues al final lo que puede ocurrir es fallecimiento. Todo esto, como estamos diciendo, es de una respuesta mal regulada a la infección. Y es que esta respuesta mal regulada pues surge de una interacción compleja entre lo que es el patógeno, entre lo que es el germen, la lesión tisular y la respuesta inmune. Y la realidad de esta es que esta respuesta, al ser tan compleja, lo que genera es que nos sea muy difícil entenderla. No conocemos bien la respuesta, cómo empezamos a diferenciar la respuesta adaptativa de desadaptativa. Sabemos que existen múltiples tipos de respuestas, es decir, es una respuesta, por decirlo así, que es heterogénea y que en ese sentido lo que se está trabajando ahora es lo que se llama el inmunofenotipado, ¿no? Que básicamente el fenotipo es la apariencia externa, es decir, nosotros podemos saber que dos perros son de razas diferentes por su fenotipo, es decir, porque si un perro es alto y delgado como un galgo y otro es pequeño y peludito como un Yorkshire, pues sabemos que tienen fenotipos diferentes, apariencias diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cosas a nivel micro que nosotros no podemos ver y entonces no las podemos diferenciar. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora mismo con la respuesta inmune, trabajar en desarrollar cómo es la apariencia de la respuesta inmune, ya sea por los marcadores inflamatorios que se expresan o las células que utilizan o cómo va todo eso. Y eso es lo que se conoce como inmunofenotipado. Lo que sí que sabemos es que los sépticos tienen, por decirlo así, los pacientes que evolucionan hacia la sepsis y hacia el shock séptico, tienen una respuesta innata que es bastante potente, pero una respuesta adaptativa que es hipofuncionante. Y bien, lo normal es no saber qué es la respuesta inmune innata y qué es la respuesta adaptativa y hipofuncionante. Bien, y estábamos hablando de que lo que es la respuesta inmune a la adaptativa y la innata, pero claro, lo primero que habrá que hacer será presentarlas, ¿no? Básicamente la respuesta innata es es nuestra defensa, por decirlo así, en todo momento, ante cualquier situación. Incluye
aquí lo que se pone son las barreras epiteliales, que esto básicamente lo que quiere decir es piel y mucosas, ¿vale? Por eso cuando uno tiene una herida en la piel, pues a veces se corre el riesgo de infección. Nuestra piel y nuestras mucosas hacen de defensas continuamente, y cuando nosotros de alguna manera violamos esas defensas, se favorece la infección. Por eso los pacientes que llevan vías o llevan cualquier otra cosa, pues tienen riesgo de infección, vías, sondas o lo que sea. Cualquier dispositivo que afecte o que se salte estas barreras epiteliales, pues puede favorecer las infecciones. Por otro lado, está formado por una serie de proteínas y de como los anticuerpos naturales, como el complemento, y una serie de células como los fagocíticos, los fagocitos, las células dendríticas y las células NK, que digamos que son como, por decirlo así, son como la policía, ¿no? Están por ahí siempre, están por ahí con las pequeñas cosas, que si no sé qué, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? Pero claro, cuando de repente llega una infección, entonces nosotros esto quizás se queda un poco corto, no es quizás lo más específico, no es lo mejor, y debemos ir a la respuesta inmune y adaptativa, ¿no? Básicamente son las células, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos B lo que ayudan es a crear los anticuerpos, que esos los anticuerpos son lo que permiten son unas estructuras que son así como veis que son como en I, que lo que hacen es unirse, ¿vale? Veis aquí el microbio, se unen, ¿vale? Y una vez que se unen, digamos que lo que dejan es señalado la célula que es mala. Y una vez que dejan señalada a la célula mala, digamos que lo que hacen, fijaos aquí, lo que hacen es de alguna manera señalarla para que pues que sepamos reconocer que es algo malo y que nosotros tenemos que acabar con ello. Entonces, para eso luego necesitamos a los linfocitos T, que básicamente generan otro tipo de respuesta. Esta es la que se llama la humoral, porque estos se llaman los humores, los anticuerpos estos, y esta es la respuesta celular, ¿vale? Básicamente estos son las respuestas, los linfocitos tipo B y los linfocitos tipo T. Y esta es de la innata a la adaptativa. La adaptativa, por decirlo así, si la innata sería como la policía, la adaptativa, por decirlo así, sería, por decirlo así, el ejército, ¿no? Algo más serio y que vaya mucho más específico y dirigido y con mejores armas. Pues bien, en la sepsis lo que ocurre es que la innata es muy, muy exagerada y la adaptativa es hipofuncionante. Bien, ahora que entendemos un poco los tipos de respuestas inmunes, yo creo que nos será fácil entender que nosotros lo que queremos hacer es entenderlas mejor, ¿no? Y es por eso que lo que surge es el inmunofenotipado, que como hemos comentado es una forma de captar el tipo de respuesta inmune que se está haciendo. Entonces, desde luego, en 1970 es cuando se empezó a estudiar o a entender algo mejor la respuesta inmune, que claro que al principio no se sabe nada y cuando no se sabe nada pues es muy difícil entender cualquier cosa, ¿no? Y conforme ha ido mejorando la técnica pues se ha podido ir entendiendo mejor, entendiendo más matices y pasando de un nivel, por decirlo así, macro, ¿no? Que es de lo que nosotros vemos en la sangre, a un nivel más micro, que es entender la respuesta inmune en base a moléculas, en base a genes, en base al resto de cosas, ¿no? Y es por eso que comento aquí que hemos pasado de la visión en la sangre al reconocimiento molecular. ¿Limitaciones que tiene todo esto? Pues bueno, que lo que ocurre en la sangre no es necesariamente lo que ocurre en los tejidos y que la respuesta inmune, como veremos posteriormente, pues en otro vídeo, va cambiando a lo largo del tiempo, no se mantiene estable y lo que vemos al principio es lo que se mantiene 10 horas más tarde, ¿no? O sea, eso sabemos que no es así. Vale, pues bien, lo que os quiero presentar son estas células que se llaman neutrófilos. Son una especie de células que vienen de los granulocitos, ¿vale? Y es por estos gránulos que tienen aquí, que básicamente, pues como veis, son esta y esta, ¿vale? Estos son hematíes, los que llevan, por decirlo así, lo que se conoce como sangre, realmente son estos, y estos son células defensivas, ¿vale? Esto que vemos aquí,
Esto que vemos aquí pues son hematíes, ¿vale? Entonces, básicamente lo primero que se empieza a estudiar es la respuesta de los leucocitos, de las células blancas, de las células defensivas, y de lo que se empieza a hablar inicialmente en 1970 es de lo que aparece es neutrofilia. Es decir, que aparecen, hay una filia, hay una aparición, hay un gusto por defendernos con neutrófilos, con estas células, ¿no? Entonces, eso es lo que también se llama desviación izquierda, porque normalmente no hay tantos y empiezan a aparecer mucho. Entonces, básicamente tiene unos criterios morfológicos que nosotros pues empezamos cada vez a estudiar. Esto empieza en 1970 y pues bueno, poco a poco pues se van haciendo más estudios, más tinciones, más no sé qué, y de lo primero que empezamos a observar es que hay una serie de granulocitos que tienen ya externamente macroscópicamente, pero en el microscopio, empiezan a tener algún tipo de alteración morfológica, ¿no? Y esa alteración morfológica ya se entiende en la sepsis que conlleva una peor respuesta inmune. Claro, al final, como esto es lo primero que sabemos, es algo que ha sido siempre, por decirlo así, cardinal el entender la respuesta inmune que producen esta serie de células, ¿no? Y es por eso que siempre se ha entendido que tiene que estar en los criterios de sepsis. Si bien es cierto que sabemos que estas células, esta neutrofilia, esta aparición de leucocitosis, no siempre se da en los pacientes sépticos y que hay pacientes que son no sépticos que tienen también leucocitosis y neutrofilia. Es decir, es algo que puede aparecer o que puede no aparecer, pero que es, por decirlo así, lo clásico. Y por eso es algo de lo que se suele partir. Bien, en esta diapositiva lo único que quería comentar es que pues realmente nosotros partimos de una célula, por decirlo así, una célula madre, ¿vale? Que es una célula pluripotente, que en la médula va interactuando con diversos factores moleculares que hacen que se diferencie a una cosa, a otra o a otras, ¿no? ¿Vale? Entonces, en función de todo eso, pues vamos a ir acabando teniendo diferentes tipos celulares que vienen de la sangre. Todo esto al final es lo que está en la sangre. A nosotros el que nos interesa son estos, son los granulocitos. Y esto es un poco lo que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada célula de estas al final lo que hace es expresar de manera diferente, aunque todas parten, por decirlo así, de los mismos genes, al final acaban expresando un tipo de genes y no otros, y eso hace que tengan una morfología y una función diferente. Al final, digamos que todo esto es un camino de células pluripotentes, es decir, que pueden diferenciarse, pueden llegar a ser lo que sea, pero que son, por decirlo así, muy maduras, y que aquí cuando llegan ya es lo que se consideran que son maduras, ¿vale? Entonces, cuando son maduras, lo que expresan es una cosa que vamos a explicar en la siguiente diapositiva, que es el CD10, que es un antígeno de superficie. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es una molécula que expresan externamente. En la parte más externa de la célula la expresan. Y es un criterio de maduración. Pues bien, en los pacientes sépticos lo que se ha visto es que, digamos, de manera generalizada o frecuentemente expresan menos de este antígeno, de esto que se conoce como CD10. Y esta disminución, por decirlo así de alguna manera, se relaciona con la mortalidad, ya que esta menor expresión lo que condicionan es que tiendan a generar pues, una respuesta inmune alterada que es más potente pero menos deficiente ya que no consigue estimular adecuadamente la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Que es un poco lo que estamos repitiendo. Esto, para entenderlo con un símil bélico, sería como tener armas y dárselas a los niños, ¿no? Al final tendríamos o que todas nuestras fuerzas defensivas sean los policías, que los policías al final podrían ser buenos agentes defensivos, pero la realidad es que como tienen una carga burocrática muy elevada, pues no son tan buenos defensas como podría ser el ejército, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver son lo que podrían ser los CD10, ¿no? Aquí son diferentes. Pero bueno, aquí podemos ver, esto es el CD40, por ejemplo, y esto es lo que queríamos representar, ¿no? Que al final el CD40 se expresa externamente y es una molécula que se expresa externamente. ¿Por qué importa? Porque al final va a interaccionar con otro tipo.
de célula y es lo que va a permitir la interacción, la coordinación y que se puedan coordinar una respuesta inmune. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el CD40, el CD80, CD86, que se correlaciona al final con el CD28. Al final lo que importa es que toda esta serie de moléculas son las que permiten interactuar a las diferentes células. En este caso, pues lo que estamos representando es a la célula T y a la célula B, ¿vale? Y obviamente todo esto es muy complejo. Entonces, si tú por lo que sea tienes una serie de neutrófilos que que no expresan adecuadamente un tipo de antígeno, antígeno en superficie, al final va a hacer que tu respuesta inmune sea de una manera que no sea tan específica, que no pueda ser tan adaptativa y posiblemente de ahí comienza que uno tenga la evolución hacia la sepsis y el fracaso multiorgánico. Otra cosa curiosa que se ha visto de la respuesta, por decirlo así, inmune, es que los pacientes que acaban teniendo sepsis tienen más tendencia a expresar este tipo de célula. Es un tipo de célula que es difícil de, por decirlo así, categorizar, que no se tenía muy claramente, pues bueno, que conforme se va sabiendo más, los vamos caracterizando mejor, lo que conseguimos es encontrar más subtipos de células, ¿no? Entonces, es una célula que tiene una capacidad inmunosupresora importante y que, como vemos, inhibe a las células T, modula la respuesta de los macrófagos y de las células dendríticas, que os acordáis, esto es la respuesta inmune adaptativa, esta es la respuesta inmune innata, y aparte, lo que hace también induce a los T reguladores, ¿vale? Bueno, son otro tipo de cosas que básicamente los T reguladores, normalmente aquí esto es, cuando ponen esto es que lo induce y cuando ponen esto es que lo inhibe, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es inhibir a las células T. Básicamente es una célula inmunosupresora que hace que no puedas montar una respuesta inmune adecuada, ¿vale? Y bueno, con esto quería acabar yo. La verdad es que me ha salido más largo de lo que pensaba. Simplemente era una presentación un poco más específica de lo que es el tipo de respuesta y lo que ocurre en los pacientes sépticos. Que un poco así en resumen es, hacen una respuesta inmune mucho más importante, que es parte de la disregulación, una respuesta inmune potente. Y al final lo que hacen es que no podamos pasar a una respuesta adaptativa concreta, ¿vale? Por una serie de factores. Y este es un poco el resumen de todo ello. Espero que os haya gustado y si os aporta valor, pues dejarlo, reconocerlo de la manera que vosotros veáis. Un saludo y hasta otra.